Las unidades de información son lo que crea la realidad, no las unidades de materia ni de energía. Blatko-Vedral. La escala más pequeña del universo, la que se rige por las leyes de la física cuántica, parece un desafío al sentido común. Los objetos subatómicos pueden estar en más de un sitio a la vez. Dos partículas en extremos opuestos de una galaxia pueden compartir información instantáneamente, y el mero hecho de observar un fenómeno cuántico puede modificarlo radicalmente. El experimento tiene algunas de las ideas básicas de la mecánica cuántica. No podemos conocer con precisión todas esas características de una partícula subatómica. Por ejemplo, las partículas no tienen una posición y una trayectoria definida, sino que se hallan en muchos lugares a la vez con distintas probabilidades. Este fenómeno se llama superposición. Pero si intentamos medir las características de un objeto cuántico, su estado quedará totalmente distinto del que tenía antes de la medición. Esto no es un problema de los instrumentos de medida, sino una característica intrínseca de la naturaleza cuántica. Este comportamiento abre la posibilidad de fenómenos sorprendentes. Por ejemplo, una pareja de partículas puede desarrollar un tipo especial de relación llamada entrelazamiento. Cuando algo modifica el estado de una de las dos partículas, en el mismo momento se modifica también el estado de la otra. Esta especial conexión se mantiene incluso si las partículas están a los dos extremos de una galaxia. Incluso a Einstein le costaba creerse los efectos de la física cuántica. Definía el entrelazamiento como acción fantasmal a distancia. El código genético, el ADN presente en cada célula del cuerpo, no es nada más que una secuencia de instrucciones básicas para el futuro funcionamiento del organismo, para información. Hoy la física cuántica está revelando que las unidades fundamentales de la realidad están hechas de información. Según la cuántica, una partícula tiene una posición o una energía concreta, hasta el momento en que un observador la mide y entonces recibe la información de que la partícula está en un estado determinado. Según algunos científicos como Blatko-Vedral, la materia y la energía no tienen una existencia independiente anterior a la observación. Toda la física cuántica se fundamenta en la información. Por ejemplo, el entrelazamiento se puede interpretar como un intercambio de información entre dos partículas. La cuántica es la teoría más fundamental de la naturaleza. En consecuencia, el componente esencial de la realidad es la información, no la materia y la energía. La centralidad de la información en todos los fenómenos naturales y sociales sería el reflejo de esta verdad más profunda. La información cuántica quizás sea el hilo conductor del que derivan todas las reglas del universo. Blatko-Vedral. En la naturaleza existen cuatro fuerzas fundamentales. La fuerza de la gravedad, la electromagnética, que impide que los átomos se atraviesen entre sí, la fuerza nuclear fuerte, que hace que los núcleos de los átomos permanezcan unidos, y la fuerza nuclear débil, que hace que ciertas partículas se caigan en otras más livianas. Cada una de estas fuerzas difiere entre sí de manera fundamental. Los físicos que investigan sobre la teoría de cuerdas sostienen que han encontrado un principio básico que sirve para explicar las cuatro fuerzas como si fuesen una sola. Ese principio está dado por la vibración de unas cuerdas inimaginablemente minúsculas, hasta 100 millones de veces más pequeñas que un protón. Según explica la teoría de cuerdas, cada tipo de vibración diferente se corresponde con alguna de las partículas subatómicas conocidas. ¿Y por qué algunas de las cuerdas vibran de manera diferente que otras? Para que las ecuaciones de la teoría de cuerdas funcionen, los físicos especulan o que existen más dimensiones espaciales que las que conocemos, según el tipo de contacto que tienen con las dimensiones extra. Las cuerdas vibrarán de modo que la versión más reciente de la teoría de cuerdas calcula que 11 dimensiones serían suficientes para explicar las vibraciones de las cuerdas
que dan vida a las partículas subatómicas. En esta nueva versión, la teoría de cuerdas se plantea que un tipo de cuerdas podría estirarse hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Esto daría un lugar a la que las físicas llaman membrana, en la que nuestro universo entero podría estar contenido. Así como hay una membrana, podrían existir innumerables membranas que contendrían otros universos. Para entender lo que es el bosón de Higgs, pueden ofrecer dos explicaciones, una larga y otra corta. Por la explicación corta debemos rebobinar y remontarnos 13.700 millones de años atrás en el tiempo, hasta el Big Bang, una millonésima de segundo después de la gran explosión, antes de que apareciera la materia tal y como la conocemos. Se condensó en el espacio una especie de sopa llamada campo de Higgs, que hoy en día no detectamos, pero sigue presente en el universo. Para entenderlo, supongamos que el campo de Higgs es una especie de océano que lo rellena todo. Las moléculas que componen ese océano son los bosones de Higgs. ¿Qué hacen esos bosones? Son los que dan masa al resto de partículas. Cuando un fotón, por ejemplo, pasa por el campo de Higgs, no interacciona con los bosones, de manera que no tiene masa. Cuando lo hacen otras partículas, como el electrón, interaccionan en distinto grado y eso es lo que les da la masa. Pasemos a la explicación larga. Esta explicación tiene que ver con el modo en que los científicos llegaron a la conclusión de que debía existir algo como el bosón de Higgs. Lo primero que buscaron fueron las partículas de las que estaba compuesta la materia, después de descubrir el átomo y su núcleo. Los físicos siguieron encontrando las partículas de las que estaba hecho y desentrañaron las leyes de la mecánica cuántica, al mismo tiempo que poco a poco fue trazando el mapa de las fuerzas fundamentales. Conocíamos la gravedad, que hace que las cosas caigan al suelo, la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unido el núcleo del átomo, la fuerza nuclear débil, cuyo efecto más familiar es la radioactividad, y finalmente el electromagnetismo, por el que desarrollamos los motores y las telecomunicaciones. En su afán por unificarlo todo, los científicos predijeron que dos de las fuerzas, el electromagnetismo y la fuerza débil, eran en realidad dos caras de la misma moneda y la bautizaron como fuerza electrodébil. Pero algo no cuadraba. La fuerza nuclear débil consistía en el intercambio de dos partículas, los bosones W y Z, mientras que el electromagnetismo se intercambiaba fotones. Los primeros tenían una masa enorme y el segundo no tenía masa. Esto provocó la gran pregunta: ¿qué hace que las partículas tengan masa? En 1964, el británico Peter Higgs y otros físicos plantearon la existencia de un campo que proporcionaría masa a las partículas, al que llamaron como campo de Higgs. A cada partícula que componía ese campo llamaron bosón de Higgs. ¿Cómo comprobar su existencia? Como el bosón de Higgs tiene masa y muy grande, mayor que los bosones W y Z, para producirla hacía falta un acelerador de partículas capaz de provocar colisiones de muy alta energía, y para eso se construyó el LHC. La energía de las colisiones del LHC es tan grande que es como reproducir las condiciones del Big Bang y la millonésima de segundo en la que se condensa el campo de Higgs. Y de esta forma volvemos a la primera explicación. ¿Quieres empezar otra vez? El origen de la teoría cuántica, radiación del cuerpo oscuro. ¿Qué pretendía explicar de manera tan poco afortunada la ley de Rayleigh-Jean 1899? Un fenómeno físico denominado radiación del cuerpo negro, es decir, el proceso que describe la interacción entre la materia y la radiación, el modo en que la materia intercambia energía, emitiéndola o absorbiéndola, con una fuente de radiación. Pero además de la ley de Rayleigh-Jean había otra ley, la ley de Wien 1893, que pretendía también explicar el fenómeno. La ley de Wien daba una explicación experimental correcta a la frecuencia de la radiación es alta, pero fallaba para frecuencias bajas. Por su parte, la ley de Rayleigh-Jean daba una explicación experimental
correcta si la frecuencia de la radiación es baja, pero fallaba para frecuencias altas. La frecuencia es una de las características que definen la radiación y en general cualquier fenómeno en el que intervengan frecuencias para una radiación en la naturaleza. En 1900, Max Planck puso la primera piedra del edificio de la teoría cuántica. Postuló una ley, la ley de Planck, que explicaba de manera unífica la radiación del cuerpo negro a través de todo el espectro de frecuencias. La hipótesis de Planck otorga un carácter corpuscular material a un fenómeno tradicionalmente ondulatorio como la radiación, pero lo que será más importante supone el paso de una concepción continuista de la naturaleza a una discontinuidad que se pone especialmente de manifiesto en el estudio de la estructura de los átomos, en los que los electrones solo pueden tener un conjunto discreto y discontinuo de valores de energía. El experimento de Young, también denominado experimento de la doble rendija, fue realizado en 1801 por Thomas Young, en un intento de discernir sobre la naturaleza corpuscular u ondulatoria de la luz. Pero esto mismo ha sido realizado con tecnología más avanzada en un laboratorio. Los dispositivos que se muestran están configurados para disparar unas partículas de luz llamadas fotones uno a uno a través de unas rendijas hacia una pantalla. Se tiene un láser que produce luz. Esta luz queda atenuada de forma que solo emite un fotón cada vez. Estos fotones atraviesan el conjunto de dos rendijas y se tiene una cámara que registra el patrón tras el conjunto de rendijas. Lo que vemos es que los fotones llegan uno a uno a la pantalla. Se puede observar que todos llegan en distintas direcciones. Así que si los fotones viajan uno a uno, unos a través de una rendija y otros a través de la otra, deberían dibujar un patrón de dos tiras en la pantalla. Pero esto no es así, sino que dibuja un conjunto de tiras, como se puede observar. Esto es lo que deberíamos ver si un rayo constante de luz brillara a través de las rendijas. Se extendería por la pared como una onda. ¿Cómo puede ser que partículas individuales de luz creen un patrón en forma de onda? Solo podría ocurrir si las partículas pasaran a través de las rendijas al mismo tiempo. En otras palabras, las partículas están en dos lugares al mismo tiempo, pero ocurre otro fenómeno aparte de este. Porque cuando se colocan detectores junto a las rendijas, al observar a los fotones, el patrón de onda desaparece. Si se quitan los detectores, el patrón vuelve a aparecer. Esto indica que podemos cambiar la forma en que se comporta la realidad con solo observarla. ¿Significa esto que la realidad misma no es real? La respuesta moderna es que el camino que toma el fotón no es un elemento de la realidad. No podemos hablar del fotón pasando a través de una rendija u otra, ni tampoco podemos decir que los fotones atraviesan ambas rendijas. El experimento también puede realizarse con electrones, protones o neutrones, produciendo patrones de interferencia similares a los obtenidos cuando se realiza con la luz. Esto demuestra la dualidad onda-partícula.